Esta tarde la meditación en la palabra del Señor la basamos en el texto del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 7. Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la cosecha, como se gozan al repartirse un botín. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pastos del fuego. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, pues será dispuesto y confirmado en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí sabemos lo que es la FIFA. Los futboleros sí dicen, sí, claro. Los que no son futboleros, pues quizá no les suene tanto, ¿verdad? Es la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Las siglas vienen de su nombre originalmente en francés. Y es ese organismo que rige el fútbol mundial. Y el viernes, en medio de lo que se suponía que era el sorteo del próximo campeonato del mundo, ¿verdad?, se anunció que el premio FIFA de la Paz no existía antes, se ha creado ahora, es un nuevo galardón que se otorga a alguien que ha realizado, y esto cito literalmente, acciones excepcionales y extraordinarias por la paz. Y al hacerlo ha unido a personas de todo el mundo. ¿Y sabéis a quién se le ha concedido? Donald Trump. En fin, sabéis que desde aquí no hago partidismo político, ¿no? Pero creo que suena bastante extraño, ¿no? Cuando el Ministerio de Defensa se convierte en Ministerio de Guerra, ¿verdad? Creo que en Ucrania están celebrándolo con algarabía, ¿no? Vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? No sé si habéis, cambiando de tema, y aunque no es cambio de tema, ¿verdad? Yo de esto reconozco que no estoy muy puesto, ¿no? Pero parece ser que cuando se elige Miss Universo, una de las cosas que parece ser que las Misses siempre dicen es: ¿qué te gustaría hacer en tu reinado, en el año que vas a estar? Dice, la paz del mundo. Y qué bien, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito que tengan ese deseo, ¿no? Parece ser que es parte de la imagen del certamen para mostrar un compromiso social y reflejar también, pues, cierta inteligencia y responsabilidad más allá de lo meramente cosmético, de la belleza, ¿verdad? Es un requisito que se les hace incluso firmar para ser embajadora durante ese año de reinado, embajadora de la organización. Curiosamente, Donald Trump fue dueño de la organización de Miss Universo del 96 a 2015, ¿no? Así que podéis imaginar en qué mundo vivimos. Si hablamos de paz, porque es el tema que nos convoca, ¿no? ¿Habéis vuelto a escuchar mucho en las noticias acerca de Palestina? ¿Verdad que ya no abren los telediarios apenas una noticia aquí y allá? ¿Verdad? Pero
¿Verdaderamente se ha alcanzado la paz? ¿Se ha terminado allí la barbarie? Cuando hurgas un poquito te das cuenta de que sigue habiendo matanzas, sigue habiendo pues el desastre que hacemos, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Entendedme, no tengo ninguna intención de partidismo político, sino que a lo que quiero llegar es que vivimos en un tiempo en el que la palabra paz o el término paz está muy vacío de contenido. Cuando hablamos de paz, realmente lo estamos usando de una manera muy superficial, muy carente de profundidad, especialmente dada la gravedad de las situaciones, de los acontecimientos en los que nos vemos involucrados, ¿verdad? Y esto no es algo nuevo, que se use la palabra paz a la ligera o quizás sin un sentido propio del término, ya pasaba incluso en el tiempo en el que nuestro Señor Jesús vino a la tierra. El periodo en el que Jesús nació se conoce como el periodo de la paz romana. Y sin duda fue un tiempo de paz y si leemos la historia, se habla incluso de que fue un tiempo de prosperidad en el territorio del Imperio Romano. Pero claro, hablar de un periodo de paz que se obtenía ¿cómo? Por la fuerza militar, por el sometimiento de cualquiera que se salía del orden, ¿verdad? Y por tanto era una paz impuesta a aquellos países, aquellos lugares, aquellos territorios que estaban sometidos al yugo de Roma, aquellos que por la fuerza habían perdido su independencia y su libertad. Estaba la paz romana, pero creo que tampoco podemos pensar que esa fuera una paz real y auténtica cuando había, insisto, ese sometimiento militar, esa opresión, ¿verdad?, de pueblos que no podían vivir en su libertad. Y es que, volviendo a nuestro tiempo, aunque, insisto, no es algo nuevo en la historia, cuando hablamos de paz, en la mayoría de los casos, a lo que aspiramos es a la ausencia de conflictos, que a veces no es poca cosa. Hay parejas que dicen que viven en paz cuando no se hablan, porque cuando no se hablan no se pelean, y entonces hay paz. Pero podéis imaginar qué paz es esa, ¿verdad? A veces cuando alguien se acerca a nosotros le decimos, déjame en paz. Pero no es que eso te vaya a traer, no, simplemente es alejar a esa persona que se te aproxima, ¿verdad? Pero no es que estés tampoco en ningún estado estupendo de vida, ¿verdad? Cada uno, a veces interpretamos la paz como que cada uno vaya a la suya, ¿verdad? Que no nos metamos, déjame en paz, déjame tranquilo, y eso parece que es la paz. Tenemos refranes incluso que dan contenido a esto, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Déjame en paz, desentiéndete de mí y yo estaré feliz. Pero una vez más, eso no es paz. Eso es ausencia de conflicto, que sin duda la ausencia de conflicto es mejor que la pelea, es mejor que la discusión, es mejor que el confrontamiento. Si ese es el mínimo al que vamos a aspirar, sin duda, es mejor, ¿verdad? Pero no es esa paz un estado ideal de ninguna manera. Simplemente es aspirar a que no pase nada, aunque no sea ni siquiera nada bueno, pero que no pase nada. Es como en una casa en la que hay niños, ¿verdad? Hay varios niños y de repente en la casa hay silencio. Los que vamos de visita a esa casa decimos, por fin un poquito de paz, vaya niños, ¿verdad? Pero ¿qué hacen los padres? Los padres se les encienden todas las alarmas con esa paz. Dice, ¿qué estarán haciendo estos que están tan callados? La paz no es siempre una cosa buena, aunque alguno la pueda pensar, ¿verdad? Yendo a la palabra de Dios, la palabra, como la hemos leído, nos ofrece distintos títulos, distintos calificativos para ese Mesías que habría de venir. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y en especial nosotros nos vamos a parar en ese que es el último de los que se relatan en el versículo 6, príncipe de paz. La palabra hebrea es Shar Shalom.
Shar quizás no nos suene, ¿verdad? Porque no estamos familiarizados con el hebreo, pero shalom sí, ¿verdad? Porque se menciona en las iglesias, es el concepto de paz. Pero el príncipe de paz, ese concepto que las Escrituras transmite, apunta a aquel que elimina todo lo que perturba la paz y la garantiza. No es simplemente ausencia de conflictos, sino reducir esos conflictos y garantizar la paz. Y ese calificativo hacia el Mesías de Dios, aquel que habría de venir, el príncipe de paz, enseguida le distingue. Ya en el tiempo de Isaías, pero hasta el tiempo presente, le distingue de aquellos gobernantes humanos cuyos reinados se habían fundamentado en conquistas militares, en conquistas sangrientas, y que su gobierno, su reinado, se basaba en derrotar al otro y entonces alcanzar la paz. Qué contraste, ¿verdad? El que quiere transmitirnos la palabra de Dios al referirse al Mesías, a Jesús, como el príncipe de paz. Qué contraste cuando miramos a Jesús y miramos, por ejemplo, en el tiempo del pueblo en el exilio a Nabucodonosor o incluso al propio rey David, cuyo gobierno se establecía por la fuerza, pero no sobre la paz. La paz de Dios es una cosa distinta a la paz que el ser humano alcanza por medios muy diversos. Fijaros que incluso en estas fechas que estamos recordando la venida del Señor, qué interesante la forma distinta, diferente que tiene Dios de hacer las cosas. Cuando Roma anunciaba paz, hacía desfilar, pasear a los derrotados. Era una demostración de fuerza, de poder. Siempre había alguien, ¿verdad?, humillado. Sin embargo, qué interesante es mirar en la palabra de Dios y la elección de Dios de aquellos que habrían de anunciar la paz. ¿Recordáis? Los humildes pastores, ¿verdad? No eran la gente de palacio, no eran los grandes poderosos. Unos humildes pastores fueron los que vinieron anunciando que los ángeles habían dicho que venía el Mesías. Los magos de Oriente, en definitiva, eran extranjeros en la tierra de Palestina, escogidos por Dios, unos que venían de lejos para anunciar y reconocer el nacimiento del Mesías. El Señor escogió para la venida del príncipe de paz y todo lo que tenía que ver con su anuncio a dos mujeres en especial. Cuando en la época, cuando se quería hacer un anuncio importante, siempre era un hombre el que tenía que estar ahí diciéndolo, participando. Y escogió a dos mujeres, además, en dos momentos de la vida, quizás todavía no eran los ideales. María era una jovencita, una virgen. Y después Elisabet, que sería la madre de Juan el Bautista, una mujer que, como diríamos en nuestro tiempo, ya se le había pasado el arroz, ¿verdad? No era el tiempo para nada, y sin embargo fueron las personas que Dios escogió para traer al mundo la paz. El Señor se salió de esos canales humanos que nosotros hubiésemos escogido para traer un anuncio tan grande. El Señor se sirvió de estas personas humildes para anunciar que no es el poder humano el que trae la paz, porque el poder humano desgraciadamente deshumaniza, sino que es el poder de Dios el que viene a traer esa paz. Y se sirvió de aquellos que no contaban, que aquellos que no serían los principales escogidos, ¿verdad?, para traer, para anunciar, para participar en la llegada de esa paz auténtica, que es la paz de Dios, la paz que verdaderamente cuenta. Isaías ya pregonizaba quién era el que habría de venir, el príncipe de paz. Y esa expresión príncipe de paz aplicada a Jesús también nos explica por qué Jesús decepcionó a tanta gente cuando vino. Hubo quienes le siguieron, pero hubo muchos otros que se sintieron decepcionados por él, porque ellos no querían un príncipe pacífico.
Querían un monarca que quitara de en medio a sus enemigos, que restableciera la gloria de Israel como en los días dorados de Salomón. Querían que Roma y todos sus opresores fueran eliminados. Pero esa no era la agenda de Dios. Ese no era el propósito principal de Dios en Jesús. Porque la paz de Dios no es la eliminación del otro, sino que es reconciliación. Cuando Cristo vino, Él lo hizo para restaurar, en primer lugar, la relación del ser humano con Dios, pero también para restaurar la relación entre los seres humanos, entre cada uno de nosotros con nuestro prójimo. La paz de ese niño de Belén es una paz que es perfecta. Una paz que incluso se puede disfrutar, y eso es lo especial también de la obra de Dios en nosotros. Una paz que se puede disfrutar en medio del caos. El Señor Jesús dice: os he dicho todas estas cosas, todas sus enseñanzas, para que en mí tengáis paz. Él se reconoce, se identifica como aquel que ha venido a traer paz. Y dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. El Señor no nos pone una venda y nos dice: esto es el mundo de Yupi, esto va a ser perfecto. No, el mundo es lo que es. Hasta que Él venga finalmente en su gloria, el mundo seguirá siendo un mundo de conflicto, de tensiones, pero nosotros podemos tener paz. Aún sin la ausencia en algunas situaciones de esos conflictos, en medio de los conflictos podemos tener paz. ¿Por qué? Porque dice Jesús: confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la paz que no tiene doblez. Esa es la paz que no está carente de contenido como cuando la usamos en el tiempo presente. El Señor Jesús, mirando a sus discípulos, le dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es decir, hay otros usos de la paz. Jesús era consciente de que vivía en medio de la paz romana. Decía: esa no es mi paz. Yo no os la doy como el mundo la da. Y aquí vienen las palabras de confianza. No se angustie vuestro corazón, ni tengáis miedo. Esa es la paz que alivia el corazón. Esa es la paz que trae fortaleza, aún en los tiempos difíciles en los cuales podamos estar viviendo. La victoria que Jesús trae sobre los conflictos no es contra nosotros, no es contra quien está a nuestro lado, sino contra ese pecado que nos deshumaniza, contra ese pecado que nos condena, contra ese pecado que hace la vida miserable. Porque esa es la raíz de todos los males, el pecado, el vivir lejos del Dios que es paz. Ese pecado que nos extraña de aquel que es nuestro Padre, aquel que es creador de todas las cosas, aquel que nos creó para vivir en armonía. El pecado rompe todo eso, rompe nuestras relaciones, rompe nuestro futuro. Por eso el Señor vino para traer una paz que trae perdón a nuestros pecados. El apóstol Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, Cristo estaba trabajando para que otra vez la relación rota con Dios se restaure. No vino, como dice el Evangelio de Juan, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Muchas veces pensamos que es eso. Creo vas al infierno, porque si no Dios te va a castigar. Dios no ha venido a castigar. Dios ha venido a restaurar. Dios ha venido a perdonar. Dios ha venido a transformar tu vida, mi vida, la de todos. El propósito de Dios no es negativo hacia nadie. Es el rechazo de Dios que tiene las consecuencias que tiene, pero no está en el propósito de Dios condenar a nadie, sino que todos sean salvos por Jesucristo. Esa es la paz auténtica, la que no daña, la que no rechaza, la que busca transformar, restaurar, dar vida.
Esa es la paz que Jesús nos da por medio de su obra en la cruz. Y podéis imaginar que es mucho más alta, mucho más importante, mucho más valiosa que un alto el fuego entre el mundo y Dios. La paz en Cristo no es que dejamos de tener problemas con Dios, que ya no es poca cosa, sino que es una obra, es una acción que transforma al ser humano de enemigo de Dios a amigo, hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses: al Padre le agradó reconciliar consigo todas las cosas. Fijaros, todas, no unas pocas. No los que son buenos, los que son majetes y simpáticos. No, no, no. Todo. Dios lo ha querido siempre restaurar, recuperar, traer hacia sí. Tanto las que están en la tierra, dice, como las que están en los cielos. Y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Es el precio, una paz valiosa, porque costó la vida de Cristo por nosotros. También a vosotros, y nos mira el Señor a los ojos y nos dice, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, tanto por vuestros pensamientos como por vuestras malas obras, dice Pablo, ahora os ha reconciliado. Esa es la paz perfecta de Dios, la que permite que volvamos otra vez a nuestro Padre, que nuestros pecados ya no cuenten, que nuestras faltas no se nos tengan en cuenta, podamos hacer una nueva vida conforme a Jesucristo. La pregunta que nos tenemos todos que hacer es, ¿tengo yo, tienes tú esa paz? ¿Podemos vivir la presencia de Cristo en nuestras vidas? En medio, pues, de las tensiones, las dificultades, los conflictos, las enfermedades de las que no escapamos. Y aún así sentir confianza y tranquilidad. Experimentamos esa paz de vivir reconciliados con Dios. Esa paz que dice que tus pecados, mis pecados, han sido perdonados, que ya no hay culpa en nuestras vidas. Lo he dicho tantas veces, ¿verdad?, que ya suena casi aburrido. Una de las cosas peores que tenemos es la culpa. Sentirnos culpables por lo que sea nos quita el sueño, nos amarga la vida. ¿Por qué hice? ¿Por qué dije? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no ayudé? ¿Por qué me porté así? Tantas cosas que vienen a nuestras vidas. La paz de Dios en Cristo las perdona. El Señor alivia nuestros corazones y nuestras culpas. La mayor ofensa que hayamos cometido, que es darle la espalda a Dios, en Cristo Él la borra. Ya no estamos en deuda con el Señor, porque Él en la cruz ha pagado por nosotros. Tenemos la paz que Él da a nuestras vidas. Más aún, podemos acercarnos a quien está a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, y reconciliarnos con él, con ella, porque ese es el efecto también de la paz de Dios. Relaciones nuevas, relaciones sanas. Al menos, como dice la palabra, en lo que dependa de nosotros. La paz es un fin, porque es el propósito de Dios para nuestras vidas, pero también es un medio para lograr nuestra plenitud. En Cristo, la paz no es como la usamos en el día a día en nuestro mundo. Es esa plenitud de la presencia de Dios que nos perdona, que nos transforma, que nos capacita para vivir en paz con Dios, independientemente de la situación que estemos pasando. Podemos tener paz en medio del conflicto. Es un disparate si lo pensamos, ¿verdad? Si es conflicto no es paz. Pero ese es el milagro de la obra
de Dios por medio de Jesucristo en nuestras vidas, en medio de nuestros conflictos, de nuestras angustias, de nuestras tensiones, de la enfermedad, del desempleo, de la falta de papeles, tantas cosas que nos zarandean la vida. Podemos tener la paz de Dios por medio de Jesucristo. Esa es la invitación en esta tarde. Ese es el segundo paso en ese camino que estamos preparando para recibir al Señor. La paz que viene no por la ausencia de conflictos, no por el desentendimiento los unos de los otros, déjame en paz, déjame tranquilo, sino que es una paz que llega cuando Cristo, que es el príncipe de paz, forma parte de nuestras vidas. Termino con una cita también de Isaías que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esa es la expectativa de todos nosotros si creemos en el Señor. Él nos guardará en esa paz perfecta que nos puede quizás sacar de conflictos, sin duda, de cuántas cosas no nos ha librado el Señor. Pero en muchas otras situaciones tendremos que caminar, como dice el salmista, por el valle de sombra y de muerte. Las lágrimas quizás formen parte de muchos momentos de nuestra vida, pero aún en medio de eso, la paz del Señor nos acompaña, la paz del Señor nos sostiene, la paz del Señor nos muestra un camino mejor de vida. Él guarda nuestro pensamiento, nos afianza en nuestras vidas si nosotros perseveramos en Él. Pues que así sea, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con nosotros siempre. Disfrutemos de esa paz que es plena, que es perfecta y que solo la podemos alcanzar por medio de aquel que es el príncipe de paz, Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria. Amén.